de tal manera que también son moléculas que siguen favoreciendo a la función celular de todos los tejidos de la superficie ocular. Las células inmunológicas que se forman en el hueso, en la médula ósea, viajan en el torrente sanguíneo y otra vez, a través de la circulación, tienen que llegar a la superficie ocular. Y sobre todo, van a circular muchas células inmunológicas, monocitos, eosinófilos, basófilos, linfocitos T, linfocitos B, células natural killer, y que se van a alojar en los tejidos oculares. Mi superficie ocular, de tal manera entonces, mirando la diapositiva anterior, es un tejido linfoide y es un tejido que está inmunoprivilegiado. Parte de la clasificación del sistema del tejido linfoide es tejido linfoide asociado a las mucosas, y tenemos tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal, tenemos tejido linfoide asociado a la mucosa vaginal, y entonces pues aquí también la superficie ocular es un tejido linfoide privilegiado. Si bien les mencioné hace un momento de dónde vienen todas esas células inmunológicas, pues viajan desde la formación de las células en la médula ósea, viajan y se instalan debajo de los epitelios. Entonces hay una gran cantidad de células inmunológicas, y esto es importante también porque los globos oculares están expuestos. Cada que abrimos los ojos, entonces se exponen a temperaturas, yo les digo a los alumnos, se exponen al pecado, al mal, a muchos microorganismos, esporas, huevecillos, bacterias aerobias, anaerobias, positivas, negativas, algunas son más patógenas, algunas son menos patógenas, que ya se metió el polvo al ojo, que ya me cayó el maquillaje al ojo, que hay resequedad y eso hace que haya menos cantidad de película lagrimal, y al haber menos cantidad de película lagrimal, más fácil pueden crecer ahí microorganismos. Entonces se irrita, se friccionan los tejidos, se abre el epitelio y los microorganismos pueden entrar e instalarse inmediatamente una patología, una irritación. Entonces, muchas células, la lágrima, que tiene una gran cantidad de inmunoglobulinas, lisozima, lactoferrina, lipocalinas, complemento, inmunoglobulinas IgA, IgE, IgG, IgM, IgD. Los epitelios son importantes porque forman una barrera. Todos los epitelios, si recordamos el epitelio de la conjuntiva, es un epitelio estratificado. El epitelio de la córnea es un epitelio también estratificado. Todos los epitelios tienen la función de ser de recubrimiento. Entonces, al estar formados los tejidos por células, las células tienen que estar completamente unidas. Pero ¿qué sucede a veces cuando entra en contacto un microorganismo? Los microorganismos pueden liberar moléculas que favorecen el rompimiento de las uniones celulares, y entonces los microorganismos pueden entrar inmediatamente. Otra parte que favorece a que el globo ocular no se exponga tanto a las infecciones, las microvellosidades que tienen las células epiteliales superficiales. No es lo mismo caminar por una superficie lisa que caminar por una superficie con irregularidades. De tal manera que entonces las microvellosidades también favorecen a disminuir la movilidad de las bacterias. Las mucinas, como son glucoproteínas, cuando interactúan con el agua, forman una fase de gel. Si han visto los atraparratones. El atraparratón es un gel, y cuando el ratón se queda ahí, ya no se puede mover. Entonces, también las mucinas disminuyen la movilidad y evitan el paso de los microorganismos.
y obviamente los párpados. Entonces, vaya, pues qué bueno que entonces el globo ocular sí está bien protegido. Pero recordemos que todos estos elementos que tiene la superficie ocular también se pueden ver afectados. Se pueden ver afectados porque la edad. Los extremos de la vida son más susceptibles. En los primeros años de vida apenas el sistema inmunológico está madurando y ya en la última década de la vida todo por servir se acaba y esto ya no se sintetiza de la misma manera. El uso de fármacos a nivel sistémico puede disminuir la cantidad de estas proteínas que se encuentran en el lágrima y que tienen funciones inmunológicas. El uso de los anticonceptivos disminuye la parte de la secreción lagrimal y si disminuye la parte de la secreción lagrimal, disminuyo esto. Y es todo un círculo vicioso. Entonces, ¿cuáles son los factores principales que afectan a la superficie ocular? Vienen siendo desde factores exógenos y factores endógenos. Los factores meramente endógenos son los que les mencionaba. Uno es el sexo, es el género. Las mujeres antes de la menopausia somos más estrogénicas y por lo tanto estamos como que más protegidas, ¿no? Más sin embargo, los hombres, como no pasan por esa etapa, pueden tener episodios de daño a la superficie ocular constantemente. Pero a las mujeres, obviamente, después de la menopausia son más susceptibles de sufrir esos daños. La edad, como bien les decía, los extremos de la vida son más frágiles. Las enfermedades sistémicas, sobre todo hablemos de las enfermedades crónico-degenerativas, la diabetes y la hipertensión, que ya sabemos que alzamos una piedra y por cada piedra que se alza siempre hay un diabético, siempre hay un hipertenso. Y como no están bien tratados y son enfermedades sistémicas, obviamente la enfermedad sistémica tiene muchos cambios vasculares y los cambios vasculares también se van a ver reflejados a nivel ocular. El estado nutricional del paciente es importante. Uno de los nutrientes principales para el mantenimiento de la superficie ocular obviamente es la vitamina A y la vitamina D. La hidratación del paciente para que se mantenga siempre bien humectada esa superficie. Dentro de los factores exógenos, microorganismos. Hay muchos microorganismos, como bien les mencionaba, virus, hongos, parásitos y sobre todo una gran cantidad de bacterias. Está expuesto al trauma físico desde el momento en el que nos parpadeamos, en el momento en el que nos rascamos los ojos, dicen con singular alegría. Los traumas químicos, el hecho desde la mañana que me cayó un poquito de shampoo, el hecho de que ya me cayó un poquito de estaba haciendo el quehacer y me cayó un poco de cloro, no sé qué pasa. Los maquillajes, obviamente la cirugía y los fármacos tópicos, sobre todo más cuando se hace el abuso de ellos. Recordemos que los fármacos tópicos viene la sustancia activa con el vehículo y los vehículos tienden a ser muy irritantes. A veces esto es importante porque a veces uno hace abuso de las lágrimas artificiales que vienen con conservadores y no pasa nada, no, tú no te preocupes, sigue poniéndote tu lágrima artificial, total sirve para lubricante. Sí, pero no estamos tomando en consideración esta parte del conservador. Ahora, ¿cómo se va instalando el proceso fisiopatológico de la superficie ocular? En primera instancia, bueno, de todos los factores que hemos visto en la diapositiva anterior, pues viene el daño a esta superficie, viene un daño epitelial y hay activación celular. Dentro de estos daños epiteliales, las células comienzan a sufrir y pueden sufrir hipertrofia en primera instancia. Se pueden acelerar los procesos de apoptosis y se pueden acelerar los procesos de mitosis.
que estos procesos están regulados mediante expresiones genéticas. Las células que se activan de una manera genética comienzan a secretar moléculas que favorecen a la inflamación de toda la conjuntiva. Dentro de esta inflamación de la conjuntiva yo ya sé que tengo una inflamación aguda y que tengo una inflamación crónica. ¿Qué es lo que me corresponde a mí? Identificar la inflamación aguda para que sea el momento justo en el que voy a dar el tratamiento a mi paciente y que obviamente no llegue al quinto punto cardinal de la inflamación, que es la pérdida de la función de los tejidos. Obviamente hay inflamaciones que son agudas y que vienen siendo muy severas, pueden ser muy graves. No es lo mismo que yo curse con una conjuntivitis alérgica y que se va instalando poco a poco, a que tenga un trauma y que me golpeen y la inflamación se instala de una manera muy rápida y afecta inmediatamente a otras funciones como la función de la visión. Entonces, ¿cuáles son las moléculas mediadoras de la inflamación? Interleucinas, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, citocinas, proteínas del complemento, activación de linfocitos B, activación de linfocitos T, activación de los monocitos y que se transformen a macrófagos. Obviamente todas estas moléculas que conforman parte del sistema inmunológico humoral son sintetizados por las mismas células inmunológicas. Unas ya vienen en el torrente sanguíneo y favorecen a la activación de otras, y viene como una serie de, se me fue el nombre, de cascada, de serie en cascada. Y bueno, estas mismas moléculas siguen provocando cambios a nivel celular, pueden provocar metaplasia escamosa. ¿Qué es la metaplasia escamosa? Hay cambios a nivel del núcleo de todas las células, porque están teniendo activaciones genéticas de una manera constante. Pérdida de células caliciformes, y si recordamos, las células caliciformes son células que favorecen la secreción de las mucinas, y las mucinas favorecen a la lubricación de la superficie ocular. La degeneración de los tejidos, poco a poco va a haber fibrosis y puede haber hiperqueratinización. Entonces es aquí cuando ya llegamos a un punto donde se llega a la pérdida de la función. Ahora, ¿cómo se define la patología de la superficie ocular? Aquí lo definen como cualquier desorden que afecte las estructuras funcionales integradas de la superficie ocular. Si hay desorden en la anatomía de los párpados, ya es una patología de la superficie ocular. Si hay enrojecimiento en la conjuntiva, es alteración de la superficie ocular. Si hay desepitelización, entonces ya lo hay. Y los pacientes, entonces, insisto, constantemente están bajo esa agresión, vamos a decirlo. Se supone que los pacientes que presentan síntomas y que llegan a la consulta son aproximadamente el 20%. Pero yo les aseguro que si un paciente venga nada más porque quiere checar sus lentes, cuando lo revisan la superficie ocular, no hay alguna superficie ocular que yo haya visto sana. Vienen con inflamaciones crónicas, vienen con inflamaciones sostenidas agudas, y bueno, como todo buen mexicano, se aguanta el dolor. Se empiezan a adaptar y el dolor forma parte de la vida cotidiana. Entonces, les digo, esto es la sintomatología, pero yo creo que ustedes tienen mejores estadísticas en su práctica clínica y yo casi puedo asegurar que más del 80% de los pacientes que atienden tienen más problemas de la superficie ocular de lo que creen.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer?